Muy bien, en este práctico, el número 12, vamos a ver monotonía, determinar los intervalos de monotonía, cómo armar los intervalos de monotonía, los extremos a partir de estos intervalos y problemas de optimización, o sea, cómo aplicar esto que vamos a ver sobre la monotonía, cómo aplicar eso. Muy bien, sabemos que la función es creciente en su dominio si para dos valores, un x1 y un x2 que pertenecen al dominio, con x1 menor que x2, ocurre que f de x1 sea menor que f de x2. Y ha de ser decreciente si para dos valores, nuevamente x1 y x2, siempre x1 menor que x2, ocurre que f de x1 es mayor que f de x2. Esta es la primera definición que ya vimos en la primera parte de análisis y vamos a aplicarlo eso en la cuestión de derivada. Entonces, el criterio para determinar la monotonía dice que si la función es continua en el intervalo AB cerrado y derivable en el intervalo AB abierto y ocurre lo siguiente, que la derivada es positiva, ¿sí? Para todo valor de x en ese intervalo que va desde A hasta B, entonces la función es creciente allí, ¿sí? Mientras que si la derivada es negativa, para todo valor de x en ese intervalo, la función ha de ser decreciente, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos la función x cuadrado menos 2x menos 3. ¿Sí? Realizamos la derivada, la igualamos a 0 y ahí obtenemos x igual a 1, que ha de ser lo que nosotros llamamos un punto crítico. Con este valor podemos armar dos intervalos. El primero de menos infinito hasta 1 y luego desde 1 hasta infinito. Es un solo punto crítico que tenemos. Damos un valor en el primer intervalo, el que va de menos infinito a 1, damos un valor a la derivada primera, por ejemplo 0, y vemos que el signo de la derivada primera es negativa, por lo tanto la función es ser decreciente, ¿sí? Mientras que si damos un valor del segundo intervalo que va de 1 a infinito en la derivada primera, el signo ha de ser positivo, por lo tanto la función es creciente. Entonces tenemos que para la derecha del punto, para la izquierda ha de ser decreciente, mientras que para la derecha ha de ser creciente. Entonces los extremos pueden ser absolutos o relativos. Absoluto o relativo. Por lo tanto podemos tener máximos absolutos y mínimos absolutos, o por otro lado, máximos o mínimos relativos. ¿Sí? ¿Cómo se diferencia uno de otro? El máximo relativo se verifica la condición que la función es mayor que cualquier otro valor de la función en todo entorno de centro C y radio delta. ¿Sí? Tanto el máximo como el mínimo relativo se verifican esas condiciones en un entorno dado. Mientras que los máximos y mínimos absolutos se verifican las condiciones que la función sea mayor que la función en un punto, en C, sea mayor que todo valor de la función en todo el dominio de la función. ¿Sí? Y para el mínimo absoluto, que la función en C es menor o igual que f de x para todo x en el dominio de f. Esa es la diferencia entre relativo y absoluto. Entonces, en este gráfico ustedes pueden apreciar de que tenemos un primer análisis, nos llevaría a que en C1 vamos a tener un mínimo relativo, ¿sí? En C2 un máximo relativo. En C3, si bien la derivada nos da que es 0, no es extremo, no es ni máximo ni mínimo. En C sub 4 vamos a tener un mínimo relativo. ¿Ven? Porque en un entorno dado, los valores de f de c, o sea, de f de c4, son menores que cualquier valor de la función en esa parte. ¿Sí? Mientras que en C5 vamos a tener un
máximo relativo. Luego, para analizar los absolutos, tengo que ver en todos los relativos y en los extremos. Entonces, el máximo absoluto se da en C2, porque allí tendremos el máximo valor de todo ese dominio que va desde A hasta B. Mientras que el mínimo absoluto se va a dar en B. Y el mínimo valor. En los extremos solamente pueden darse que sean los casos de absoluto, nada más, no puede haber relativos. Entonces, si los extremos absolutos existen, son únicos. ¿Ven? Ustedes pueden ver aquí que este valor en máximo absoluto en C2 y el mínimo absoluto en B son únicos, es el máximo valor. Aunque pueden ser alcanzados por más de un valor de X. Puede haber más de alguno que coincida en el valor, coincida en la altura. Si la función es continua, entonces por el teorema de los extremos, o el teorema de Weierstrass, como también lo conocemos, el teorema máximo y mínimo, tiene extremos absolutos. Los extremos relativos no necesariamente son únicos. Ustedes pueden ver aquí que relativos tenemos varios y todos tienen distintos valores. Entonces los extremos relativos no necesariamente son únicos. Los extremos absolutos se buscan entre los extremos relativos y los extremos. Entonces tenemos que analizar todos esos valores. Tenemos que si hay extremos relativos, entonces ocurre que la derivada de 0 puede ocurrir que no exista. Bueno, ahora, el punto C es un punto crítico de la función de f, si solo si se pertenece al dominio, y aparte ocurre de que o la derivada allí no existe o que la derivada se hace 0. Si f de c es un extremo relativo, entonces es un punto crítico. Ahora, este teorema nos da la condición necesaria para que haya un extremo relativo, que sea punto crítico. Bueno, ahora ya tenemos los puntos críticos, ahora tenemos que analizar si tenemos máximo o mínimo. Entonces vamos a aplicar los criterios para la determinación de los extremos relativos. Tenemos dos criterios. El primero, el criterio de la variación del signo de la derivada primera. Entonces, tengo que analizar allí. La función es continua en un entorno dado. Y ese es un punto crítico. Y ocurre que si la derivada es positiva a la izquierda y negativa a la derecha, entonces f de c es un máximo relativo. Entonces, la derivada para que sea positiva tiene que ser que la función es creciente. Y luego es decreciente, ¿ven? Entonces ocurre que va a haber un máximo relativo allí. Mientras que si la derivada es negativa a la izquierda y positiva a la derecha, entonces C va a ocurrir que tengo un mínimo relativo. ¿Sí? Ahora, si la derivada es positiva en todo el entorno o negativa en todo el entorno, como puede suceder que sea este caso, ¿ven? Perdón. Aquí la derivada es 0, ¿sí? Pero para un lado y para el otro es positiva. ¿Sí? Entonces en ese caso no hay un extremo. ¿Sí? No hay un extremo. ¿Sí? Porque la derivada tiene el mismo signo de un lado y del otro. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso tenemos la función f dada por esta fórmula, ¿sí? La cual derivamos y le hemos factoriado para que sea más simple de analizar. Entonces los intervalos de monotonía serían ¿qué valor hace 0? El menos 3 y aquí el 2. Entonces tenemos el menos 3 y el 2. Entonces de acuerdo a eso puedo armar los intervalos de monotonía que ustedes ven aquí. De menos infinito a menos 3, de menos 3 a 2 y de 2 a infinito. Entonces analizo el signo de la derivada primera. Al dar un valor en los intervalos dados, por ejemplo el del medio, si le doy 0, queda el signo negativo. Entonces, al ser negativo es decreciente. De la misma manera aplico a los que están a
a la derecha y a la izquierda de él, ¿sí? Entonces ya sé cuál es el comportamiento de la función en cada intervalo, sé su monotonía. Entonces, de acuerdo al criterio del signo de la derivada primera, ¿sí? Fíjense, en derivada primera, la función es creciente y luego decreciente. Quiere decir que sube y luego baja. Entonces, en menos 3 voy a tener un máximo relativo. Mientras que en 2 decrece y luego crece. ¿Eh? Entonces, en 2 voy a tener un mínimo relativo. Y aquí va a haber un máximo relativo. Ven analizando el comportamiento, el signo de la derivada primera. Bueno, esto es lo que tomamos aquí. Entonces, el máximo relativo vale tanto. Este es el valor que me importa. Mientras que en x igual a 2, la derivada cambia de signo negativo a positivo, ya lo vimos, y vale tanto. Entonces, con esos valores que yo remarqué allí, el 29 medio y el menos 19 tercios, nos dan el valor que toma la función allí, en esos puntos. Esos son los máximos y mínimos relativos. Ahora, si quiero analizar los extremos absolutos de la función, supongamos para el mismo caso, tomando el intervalo que va desde menos 6 hasta 4, y siendo que los valores menos 3 y 2 están allí, en ese intervalo, calculo el valor de la función en los extremos, en los dos extremos, y en los dos puntos en los cuales también tenía que la derivada era 0. Entonces, el mayor de todos los valores ocurre en menos 3. ¿Ven? Comparando los 4 valores, el mayor es el 29 medio y el menor de todos sería menos 17. Entonces, este valor ha de constituir el máximo absoluto, mientras que el 17, el valor menos 17, ha de ser el mínimo absoluto. Entonces aquí tenemos los valores y decimos dónde ocurre, para qué valor de x ocurre. Luego tenemos el criterio de la derivada segunda. El criterio de la derivada segunda, decimos que la función es derivable en un entorno dado y que la derivada primera en c igual a 0. ¿Y qué más ocurre? Que todo esto que estoy subrayando es lo que constituye la hipótesis. ¿Cuál es la tercera condición? De que la derivada segunda en c sea mayor que 0. Entonces allí va a haber un mínimo relativo, y si la derivada segunda en c es menor a 0, un máximo relativo. Y si es igual a 0, el criterio no decide. Entonces, para este caso, por ejemplo, tenemos esta función, hacemos la derivada primera, igualamos a 0. En 0 no puedo aplicar, digamos, los valores que hacen 0 serían 2, menos 2 y 0. Son los puntos críticos. Y ahora tenemos que aplicar este criterio en 0, no podemos hacerlo, porque justamente allí la derivada no existiría. Entonces aplicamos en 2 y en menos 2, y al darnos la derivada en 2, la derivada nos da positiva, entonces va a haber un mínimo relativo, y en menos 2 nos da negativa, entonces va a haber un máximo relativo. Y para aplicar los absolutos, bueno, en el intervalo dado calculo en los extremos y en todos los puntos intermedios. Entonces, el mayor de todo ha de ser el máximo absoluto, y el menor de todo va a ser el mínimo absoluto. Y en 0 aplicamos el criterio de la derivada primera, simplemente para ver si es extremo o no. Al darnos las dos derivadas negativas, nos dice que no hay extremo relativo allí. Bueno, en el próximo video van a ver un problema de optimización, de cómo analizar lo que han aprendido en este punto.